Muy buenos días a todos. Es un placer y un gusto estar con todos ustedes. A punto de comenzar nuestro primer Congreso Mundial de Neurociencias y Neuroeducación, organizado por la consultoría Mipro Empresarial, Éxito Capacitación Empresarial, quien es la Vale en esta ocasión, y bueno, todos los demás patrocinadores que en un momento les voy a ir presentando. Mi nombre es el doctor Miguel Delgadillo, soy el director general de la consultoría y vamos a dar por inaugurado nuestro congreso el día de hoy. Es un honor darle la bienvenida. Durante estos días vamos a explorar cómo las neurociencias pueden impactar el ámbito de la educación y la salud con apoyo de expertos de renombre. Queremos agradecer especialmente a nuestros ponentes y patrocinadores por su invaluable colaboración. Hoy nos adentraremos en temas como el enriquecimiento ambiental, la programación neurolingüística y la neuroeducación. Esperamos que este espacio fomente el intercambio de ideas y conocimientos que nos ayuden a seguir transformando nuestra labor educativa y social. Sin más preámbulo, damos inicio a la primera conferencia que va a ser dictada por el doctor Orlando Villota con el título Enriquecimiento ambiental en programas de integración con discapacidad intelectual. Es un placer iniciar el día de hoy con la presencia del doctor Orlando Villota, quien es un destacado investigador en el campo de la neurociencia aplicada. Nos presentará su conferencia titulada Enriquecimiento ambiental en programas de integración con discapacidad intelectual. Esta charla explorará cómo los entornos pueden optimizarse para promover la integración y el desarrollo de personas con discapacidad intelectual. Así que demos la bienvenida al doctor Villota. Participar en este nuevo Congreso Mundial de Neuroeducación en México. Mi nombre es Orlando Villota. Yo estoy a puerta de ser doctor en salud mental. Soy fisioterapeuta de profesión y quiero mostrarle un poco los resultados de mi tesis doctoral sobre el enriquecimiento ambiental en programa de integración escolar. Tengo problemas para poder proyectar. Ahí sí parece que está. Ahí se ve. Sí, doctor. Parece que sí. Perfecto. Bien, entonces lo que yo le puedo hablar hoy día es un poco de neurociencia translacional hacia el área educativa y vamos a hablar un poco sobre el enriquecimiento ambiental o ambientes enriquecidos, ¿ya? Esta charla se denomina Ambientes enriquecidos en programas de integración escolar, construcción y validación psicométrica de instrumentos de caracterización de enriquecimiento ambiental en programas de integración escolar con estudiantes con discapacidad intelectual y se enmarca dentro de un paradigma de neurociencia que es el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental se define como una combinación contextual de estímulos inanimados y sociales complejos que facilitan cuatro tipos de habilidades: sensoriales, motoras, cognitivas y socioemocionales. Es súper importante entender que cuando hablamos de enriquecimiento ambiental, hablamos de experiencias, ¿ya? Que tienen estos cuatro tipos de estímulos, ¿ya? Sensoriales, motores, cognitivos y socioemocionales. Si tiene menos de estos cuatro, es decir, tiene tres o menos, es terapia enriquecida, pero no es enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental como modelo de neurociencia cognitiva implica las cuatro estrategias de forma simultánea, ¿ya? Por lo tanto, el enriquecimiento ambiental genera diferentes cambios a nivel cortical, ¿ya? Cuando nosotros estamos expuestos a actividades que sean de enriquecimiento ambiental, por ejemplo, la psicomotricidad educativa, o por ejemplo, estrategias activas de enseñanza-aprendizaje, se generan cambios epigenéticos que generan neuroplasticidad y neuroprotección, ¿ya? Neuroplasticidad, experiencia dependiente y neuroprotección. Gracias a la regulación del tono glutamatérgico y GABAérgico, ¿ya? Que se estabilizan, y la upregulation de angioilioneurinas. Las angioilioneurinas son proteínas que se encargan principalmente de mantener el cerebro conectado, ¿ya? Y aparte de conectado, generar también que esto sea potencialmente a largo plazo, ¿ya? Es decir, que se generen vasos sanguíneos que sustenten estas conexiones nerviosas, ¿verdad? Para poder generar un cambio significativo a largo plazo en lo que es la neuroplasticidad experiencia dependiente. Dentro de las angioglioneurinas más conocidas tenemos el BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro,
el NGF, factor de crecimiento neural, el IGF-1, factor de crecimiento insulínico tipo 1, el BEF, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, y la EPO, que es la eritropoyetina. Estas proteínas se encargan principalmente, como yo les decía, de mantener conectividad a nivel sináptico y, por otro lado, vasos sanguíneos que sustenten esta conectividad, ¿ya? Por lo tanto, estos cambios en las angiolioneurinas, es decir, que aumentan las angiolioneurinas a través del enriquecimiento ambiental, permite una óptima adaptación de áreas funcionales y conectividad neural a la cambiante demanda sensorial del entorno a través de una mejor reorganización y consolidación sináptica, lo cual optimiza la rehabilitación y el aprendizaje sensorio motriz y cognitivo-conductual. ¿Eso qué quiere decir? Que este modelo de neurociencia no solamente se ocupa para el área educativa, sino que también se ocupa para el área de rehabilitación, sobre todo en neurorehabilitación. ¿Ya? Eh, Enriquecimiento ambiental implica crear experiencias, ¿ya? Experiencias significativas para los niños, niñas y adolescentes. Y estas experiencias significativas implican que tengan estímulos cognitivos, sociales, sensoriales y motrices, ¿ya? Y que permitan aumentar la oportunidad de práctica y promover la participación activa. Es decir, acá el principal actor dentro de esta dinámica es el niño, niña o adolescente que está como estudiante de nosotros, ¿ya? Y la gracia del enriquecimiento ambiental es que se funde con actividades de la vida diaria y participación social. Por lo tanto, son programas contextualizados en realidades educativas, laborales o de ocio específicas. Eso significa que son programas que potencialmente se articulan, ¿verdad? Principalmente con el currículum que está generando, ¿verdad? O está desarrollando en ese establecimiento educativo, ¿ya? Por lo tanto, es un modelo de intervención muy útil para trabajar con niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Específicamente, en este caso, con discapacidad intelectual, ya que optimiza el aprendizaje constructivista en un contexto real. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es ver si este enriquecimiento ambiental como modelo de neurociencia que tiene mucha evidencia en modelos animales y humanos, potencialmente se ve en programas de integración escolar en Chile. Y para eso hay que armar instrumentos que evalúen y caractericen el enriquecimiento ambiental en los programas de integración escolar de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual. El enriquecimiento implica diferentes tipos de actividades. Implican actividades lógico-matemáticas, actividades lingüísticas, actividades visuales, kinestésicas, musicales, inter e intrapersonales, ¿ya? Lo cual implica que son actividades que tienen un propósito, un fin, ¿verdad? Y que son significativas y que generan motivación intrínseca. Recordemos que la motivación intrínseca genera BDNF, por lo tanto genera angiolioneurinas y genera los beneficios del enriquecimiento ambiental a nivel neuroplástico. Por lo tanto, estas actividades que se enmarcan dentro de lo que se llama la psicomotricidad educativa o estrategias activas de enseñanza-aprendizaje, que son dos carriles distintos, pero aún así se correlacionan en las bases neurobiológicas, eh, y se logran hacer actividades, ¿verdad?, con un sentido, con un fin. Y estas actividades con un sentido y fin permiten hacer cambios significativos a nivel cortical y subcortical en lo que es neuroplasticidad, experiencia dependiente. Una de las discapacidades más comunes en los programas de integración escolar en Chile y a nivel mundial es la discapacidad intelectual. Esta se caracteriza por deficiencias en las capacidades cognitivas y limitaciones en la capacidad de adaptación al entorno y al medio social, originándose antes de los 18 años. Su etiología es variada, englobando diversos diagnósticos tales como síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, trastornos del neurodesarrollo, entre otras cosas. En Chile, los programas de integración escolar responden técnicamente a los principios de enriquecimiento ambiental, ya que su ejecución implica componentes cognitivos, motores, sensoriales y socioemocionales, en paralelo a la diversificación universal, o sea, perdón, al diseño universal de aprendizaje que busca la diversificación de múltiples medios de representación, motivación y acción, ¿verdad? Bajo el decreto 83 y el modelo constructivista que rige al país en general. Sin embargo, la metodología utilizada es bastante heterogénea, es decir, no todos los programas de integración escolar hacen las mismas actividades, obviamente porque tienen que estar contextualizadas a la realidad, ¿verdad?, educativa de los estudiantes.
Por lo tanto, falta consenso en la literatura sobre el diseño metodológico y dosificación de los paradigmas de enriquecimiento ambiental, lo cual aún es motivo de investigación. Por lo tanto, a pesar de que se ha establecido que el enriquecimiento ambiental en modelos animales y humanos es autorizadas a los bueno para el pediatras, ¿verdad? cerebro, Educativa ¿ya? de los Y estudiantes. genera neuroplasticidad de experiencia dependiente, no está dosificado realmente qué tipo de estímulos son los que generan más o menos enriquecimiento ambiental. Por lo tanto, ahí hay una brecha que es importante investigar a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad?, sobre estos modelos de enriquecimiento ambiental a nivel educativo. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer en este proyecto? En este proyecto, lo que buscamos es hacer un cuestionario de autoinforme de enriquecimiento ambiental con el fin de ver cuán enriquecido, según los profesionales asistentes de la educación o profesores, es su programa de integración escolar. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una caracterización de los programas de integración escolar eh, en torno al enriquecimiento ambiental sensorial, motor, cognitivo y socioemocional. Para este estudio participaron profesionales educadores y asistentes de la educación mayores de 18 años con al menos un año de experiencia pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública en Dalian Sur. Obviamente que como proyecto doctoral hubo que cursar diferentes autorizaciones a nivel universitario y a nivel del SLEP Andalien Sur, los cuales están acá para que ustedes puedan ver que este proyecto pasó por un comité de ética y se desarrolló en forma como debería ser desde el punto de vista metodológico. Este proyecto tiene 5 fases. ¿Ya? La primera fase es un abordaje teórico-conceptual del enriquecimiento ambiental en discapacidad intelectual. La segunda fase es una caracterización del enriquecimiento ambiental con análisis de disponibilidad léxica. La tercera es el diseño y construcción de una batería de evaluación del enriquecimiento ambiental. La cuarta es la validez de contenido de la batería de enriquecimiento ambiental. Y la cinco es la aplicación y análisis psicométrico del cuestionario de autoinforme EEPIEA, que es el que les voy a mostrar hoy día. Vamos a partir con la primera fase, ¿ya? Esta revisión sistemática fue hecha el año 2020 y publicada por la revista mexicana Neurociencia y habla un poco sobre diferentes paradigmas de enriquecimiento ambiental que se ocupan en educación y cuáles son sus beneficios, ¿ya? Se estableció que efectivamente el enriquecimiento ambiental en diferentes tipos de actividades, ya sean actividades matemáticas, actividades, por ejemplo, de relaciones interpersonales, ¿ya? O actividades que tengan que ver principalmente con el uso de realidad virtual, videojuegos, etcétera, generó cambios a nivel del lenguaje, a nivel de competencias cognitivas, a nivel de competencias motoras, a nivel de resolución de problemas, autodeterminación, autoeficacia, ¿verdad? Conductas desafiantes y habilidades sociales, de forma clínica y estadísticamente significativa. ¿Ya? Esto significa que los artículos seleccionados dentro de esta revisión sistemática indican que efectivamente el enriquecimiento ambiental genera cambios clínica y significativamente clínica y estadísticamente significativos en diferentes variables neurocognitivas, ya sea desde el punto de vista sensorio-motor como cognitivo-conductual, ¿ya? Dentro de los ejercicios que se hicieron, ¿verdad? O sea, que se expusieron dentro de esta revisión sistemática, principalmente se habla del proyecto, del proyecto PIERS, ¿ya? Que el proyecto PIERS es una forma de trabajar con trastorno del espectro autista, pero también con discapacidad intelectual, un método de trabajo, ¿ya? Se habló del método Feuerstein, ¿ya? Que es un método israelí muy bonito que habla sobre enriquecimiento ambiental y sus bases se sientan en el enriquecimiento ambiental como modelo de neurociencia. Otros tipos de modelos, ¿verdad? Que lo que buscaban era principalmente utilizar las bases del enriquecimiento ambiental desde el punto de vista de neurociencia cognitiva en niños, niñas y adolescentes y ver si potencialmente eso mejoraba el aprendizaje significativo. La segunda fase fue algo bastante básico que implicaba saber qué es lo que entienden por enriquecimiento ambiental los profesores y profesionales asistentes de la educación. Eso implica que
si bien nosotros podemos hablar de enriquecimiento ambiental como modelo de neurociencia, cada uno va a tener una visión del enriquecimiento ambiental. Por lo tanto, lo que hicimos fue un estudio de disponibilidad léxica. Este estudio de disponibilidad léxica implicaba que la disponibilidad léxica, en primer lugar, es cuando tú potencialmente generas un centro de interés, por ejemplo, digamos que cosas de la cocina o cocina como centro de interés. Entonces yo puedo hablar sobre platos, vasos, comida, una lámpara, no sé lo que se me ocurra. El orden en que yo digo las palabras y las palabras que utilizo se genera un índice de disponibilidad léxica. Y este índice de disponibilidad léxica me permite saber cuáles son las palabras más utilizadas y que están más en el consciente colectivo sobre una temática determinada. En este caso, lo que nosotros hicimos es un índice de disponibilidad léxica de enriquecimiento motor, sensorial, cognitivo y socioemocional. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es qué es lo que qué es lo que los profesores y asistentes de la educación piensan que es enriquecimiento sensorial, motor, cognitivo y socioemocional. Participaron 35 profesores y los grafos semánticos, ustedes pueden ver que desde el punto de vista cognitivo y socioemocional se generaban mucho léxico, muchas palabras. Sin embargo, desde el punto de vista sensorial y motor, disminuía un poco la cantidad de palabras, o sea, disminuía de forma significativa y los índices de disponibilidad léxica también disminuían de forma significativa. Tenemos que, dentro de los grafos semánticos, de socioemocionalidad, la gente en que se aplicó este instrumento de disponibilidad léxica asociaba principalmente la atención, memoria, concentración, memoria de trabajo, metacognición y razonamiento, entre otras palabras, a lo que es enriquecimiento socioemocional. Perdón, enriquecimiento cognitivo, ¿ya? Mientras que el enriquecimiento socioemocional lo asocian principalmente a emociones, empatía, autoconcepto, familia, autoestima, escuchar, habilidades sociales, ¿ya? Desde el punto de vista motor, generalmente los profesionales asociaron el concepto de equilibrio, motricidad gruesa, motricidad fina y psicomotricidad. Y desde el punto de vista sensorial, las descripciones fueron muy vagas y principalmente se correlacionó eh, las diferentes palabras con estimulación sensorial, percepción, sentidos y afectividad. Después lo que se hizo fue principalmente diseñar la batería de evaluación de enriquecimiento ambiental en el programa de integración escolar. Y esta batería eran dos instrumentos. Solo uno se validó, el otro está en proceso de validación. Es un cuestionario de autoinforme y una pauta de observación de enriquecimiento ambiental. Es decir, una responde el propio profesional y la otra el profesional observa el pie, ¿verdad? Y ve cuán enriquecido es, ¿ya? Obviamente que, como toda investigación, ¿verdad? Parte con el consentimiento informado y con la caracterización sociodemográfica, donde se preguntaron diferentes datos que vamos a ir viendo más adelante, como la edad, género, nivel de especialización, entre otras cosas. Y principalmente se aplicaron dos cuestionarios. El cuestionario de competencia emocional docente, que es un cuestionario colombiano, que nosotros también estamos validando en Chile, aprovechando esta investigación, también estamos validando. Y el cuestionario de autoinforme de estrategia de enriquecimiento ambiental en el programa de integración escolar, que es el cuestionario que nosotros diseñamos para poder evaluar enriquecimiento ambiental. Las definiciones operacionales de cada una de las dimensiones, es decir, dimensión sensorial, cognitiva, motora y socioemocional, fueron diseñadas en base a los resultados de la disponibilidad léxica. Por lo tanto, las mismas palabras que los participantes del SLEP Mandarin en Sur entendían por enriquecimiento ambiental se utilizaron para la elaboración del instrumento en sí, cosa de que el instrumento no fuera ajeno a su realidad, a su realidad léxica, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros aplicamos, ¿verdad?, fue los datos sociodemográficos, el cuestionario de autoinforme, en el caso del EPA, y el cuestionario de competencia emocional docente para ver si efectivamente había una correlación entre el EPA y el cuestionario de competencia emocional docente, que eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, se hizo la pauta EPO, que también es una escala Likert de 7 puntos. Sin embargo, la diferencia está en que esta es observacional, ya por eso que es la O.
La EPA, la A es de autoinforme, la EPO, la O es de observación, ¿ya? Y esta escala, si bien fue diseñada y validada por expertos, no ha sido aplicada todavía para hacer una validación psicométrica. Después viene la validez de contenido por expertos, ¿verdad?, de la batería de enriquecimiento ambiental. Y vemos que dentro de los expertos que participaron expertos a nivel nacional en Chile, desde el punto de vista metodológico, metodológico instrumental, es decir, del diseño y elaboración de instrumentos, y por otro lado, expertos temáticos, ¿verdad?, donde incluíamos profesores y profesionales asistentes de la educación como kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos y terapeutas ocupacionales, ¿ya? Efectivamente, existe un consenso general entre los evaluadores sobre la pertinencia de los ítems del instrumento con una razón de validez de contenido de 0,73, que es alta, y del LPO, eso en el LPA, y en el LPO tenemos también una razón de validez de contenido alta, por lo tanto también hay consenso general entre los evaluadores sobre la pertinencia de los ítems del instrumento, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de expertos, este instrumento está bien diseñado. Ustedes pueden ver algunos indicadores acá, sin embargo, estos no son los indicadores finales, porque si bien había un consenso general sobre la pertinencia, se generaron bastantes comentarios que fueron tomados y se utilizaron para poder modificar algunos ítems del instrumento. Por lo tanto, los que quieran acceder al instrumento final, yo se los puedo enviar sin ningún problema, pero no lo tengo acá en la presentación en sí, ¿ya? Después de eso viene la aplicación y análisis psicométrico del cuestionario de autoinforme EPA. Entonces lo que hicimos, este cuestionario de autoinforme, lanzamos una campaña de recolección de datos en el CEPAN de Alien Sur, sorteando una tablet, ¿ya? Con el fin de generar adherencia, ¿verdad?, a esta investigación. Respondieron 150 personas, lo cual es suficiente para hacer un análisis factorial confirmatorio. No hicimos un análisis factorial exploratorio, aunque era un instrumento nuevo, principalmente porque las bases teóricas del constructo estaban muy bien diseñadas y con muy buena evidencia en modelos animales y humanos. Y por otro lado, la muestra también era bastante difícil de acceso, ¿ya? Por lo tanto, no alcanzábamos a generar una muestra de 300, que sería lo mínimo para poder hacer un análisis factorial confirmatorio y exploratorio a la vez. Dentro de los datos sociodemográficos vimos que respondieron principalmente mujeres, ya con 86,80%, y hombres con 13,20%. El nivel del programa de integración escolar, la mayoría se dividía entre básica y media, enseñanza básica y enseñanza media, y muy pocos de educación parvularia. La experiencia en PIE, la mayoría tenía igual o mayor a 4 años de experiencia y el 17,20% menor a 4 años de experiencia. El 24,5% eran profesionales asistentes de la educación y el resto, el 75,5%, eran profesores que trabajaban dentro del programa de integración escolar. Y la pregunta del millón, si nosotros queremos ver cómo afecta el enriquecimiento ambiental en programa de interacción escolar en niños con discapacidad intelectual, tendríamos que preguntar en el PIE, ¿hay niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual? Y el 98,6% respondió que sí. Antes de pasar a los resultados y las correlaciones entre las escalas, había que hacer un análisis de fiabilidad, ya de consistencia interna en instrumentos de competencias emocionales docentes y el EEPA, que es un instrumento nuevo, ¿verdad? El CCED, que es el instrumento, ¿verdad?, de competencias emocionales docentes, tuvo un nivel aceptable de consistencia interna, es decir, había coherencia entre las respuestas de los diferentes ítems dentro del mismo cuestionario. Mientras que en el análisis de fiabilidad del EEPA, el nivel es muy alto de consistencia interna. Hay coherencia entre las respuestas de los diferentes ítems dentro del mismo cuestionario. Entonces, se hizo una correlación entre los resultados finales, ya totales, de el cuestionario de competencias emocionales docentes y el cuestionario de enriquecimiento ambiental de autoinforme. Y existe una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa entre las competencias emocionales y el EPA. ¿Eso qué quiere decir?
podemos deducir que efectivamente, mientras más enriquecimiento ambiental hay, más competencias emocionales de los docentes hay, ¿ya? Por lo tanto, los puntajes más altos de enriquecimiento ambiental se correlacionaban con los puntajes más altos de competencias emocionales docentes, ¿ya? Y esa es la gracia que queríamos ver, como esto se enmarca dentro de un proyecto del doctorado de salud mental. Queríamos ver si efectivamente las competencias emocionales docentes podían ayudar a la ejecución de estrategias de enriquecimiento ambiental en programas de integración escolar. Luego de eso se hizo un análisis factorial confirmatorio donde se demostraron efectivamente que el instrumento tenía cuatro dimensiones, las cuatro dimensiones que nosotros habíamos propuesto, que son las dimensiones sensoriales, cognitivas, socioemocionales y motoras, ¿ya? Por lo tanto, el modelo se ajusta bien a los datos y eso implica que el instrumento, como nosotros pensábamos, tenía una fuerte base teórica que sustenta la estructura del instrumento en sí y dividirlo en cuatro dimensiones. Aparte del instrumento, se aplicó una última pregunta que era una pregunta bastante importante, que es si el enriquecimiento ambiental, motor, cognitivo, social o, o sea, socioemocional, bueno, perdón, sensorial, motor, cognitivo o socioemocional, eran simultáneos o no, ¿ya? Y vimos que efectivamente la mayoría se carga hacia el 5 y al 7 en la escala Likert, ¿verdad? Sobre que, reconociendo que aplica estrategias de enriquecimiento sensorial, motor, cognitivo y socioemocional de forma simultánea, ¿ya? Sin embargo, tenemos que entender que como todo instrumento autoinforme hay sesgos, y estos sesgos implican que hay un sesgo de deseabilidad social. Eso quiere decir que potencialmente los profesores y profesionales de la educación respondieron que trataban de hacer estrategias de enriquecimiento sensorial, motor, cognitivo, socioemocional de forma simultánea. Sin embargo, eso habría que verlo y contrastarlo con la otra escala que está en proceso de enriquecimiento ambiental observacional. Entonces, lo que hicimos fue correlacionar también los resultados de el cuestionario de competencias emocionales docentes y la simultaneidad del enriquecimiento ambiental. Y vimos que existía una correlación positiva, moderada y estadísticamente significativa entre las competencias emocionales docentes y la simultaneidad del enriquecimiento ambiental. Por lo tanto, a mayor simultaneidad, mayor es las competencias emocionales docentes de esta muestra. Por otro lado, se correlacionó los resultados del EEPA junto con la simultaneidad, los resultados de la simultaneidad del enriquecimiento ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que se generó una correlación positiva fuerte y estadísticamente significativa, que las personas que usaban más enriquecimiento ambiental generaban mayor simultaneidad, lo cual resulta obvio, pero había también que corroborarlo. Hay muchas proyecciones e importancias desde el punto de vista kinésico, desde el punto de vista de neuroeducativo en general. ¿Ya? Tenemos que pensar en primer lugar que el enriquecimiento ambiental es un paradigma de neurociencia cognitiva que se ha escuchado y está muy en boga. Sin embargo, no se sabe bien todavía la dosificación exacta de enriquecimiento ambiental que se necesita para generar angiolioneurinas. Por lo tanto, lo que tenemos que generar son instrumentos que caractericen el enriquecimiento ambiental para ver si efectivamente los beneficios van por el aspecto sensorio-motor, cognitivo-conductual, o por ejemplo con algún tipo de estímulo específico, por ejemplo ejercicio aeróbico de intensidad moderada, que se ha demostrado que genera BDNF, ¿ya? O por ejemplo desde el punto de vista socioemocional con la motivación intrínseca, ¿ya? O desde el punto de vista cognitivo con la función ejecutiva. Por lo tanto, este tipo de instrumentos nos permiten caracterizar un poco cómo está el enriquecimiento mental en programas de interacción escolar, ya que esa era la idea de esta investigación. En segundo lugar, tenemos que pensar que esto nos da un sustento teórico desde las neurociencias para el diseño universal del aprendizaje, que es lo que sustenta legislativamente, ¿verdad?, los programas de integración escolar, ¿ya? Y que busca la implementación de estrategias activas de enseñanza-aprendizaje en niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Por otro lado, tenemos que pensar que esto se proyecta, ¿ya?
del punto de vista eh, educativo, en el sentido de que más adelante, cuando haya conciencia y socialización del enriquecimiento ambiental, se va a poder evaluar también cuán enriquecido un entorno es, ¿ya? Y eso es súper importante porque hay muchos estudios que evalúan el enriquecimiento ambiental, pero cada uno enriquece a su forma. Y ese también una limitación del paradigma en sí, porque el paradigma habla de que el enriquecimiento ambiental tiene que ser en base a los gustos del propio participante. Por lo tanto, eso implica que, de acuerdo a la realidad educativa de ese grupo, se va a enriquecer de diferente manera a la realidad educativa de otro grupo, ¿ya? Sin embargo, podemos extender estas grandes dimensiones, ya cognitiva, sensorial, motor y socioemocional, y nos permite saber bien, ¿verdad?, qué es lo que nosotros estamos enriqueciendo más. Quizás la parte cognitivo-conductual, quizás la parte sensorio-motriz en educación física, entre otras cosas, ¿ya? Este proyecto se enmarca también dentro de un proyecto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile, el ANID, y lo que busca principalmente es eso, ver realmente la aplicación de la neurociencia desde el punto de vista translacional, ¿ya? Bajar modelos de la ciencia básica hacia la realidad educativa, que es una gran crítica que se hace a la neuroeducación, ¿ya? Muchas veces la neuroeducación dicta mucho de lo que se hace en el aula. Por lo tanto, es importante entender que efectivamente los avances en neurociencia tienen que ir correlacionados con el aula, porque es ahí donde se va a ver, donde se va a gestar el aprendizaje significativo en sí, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, hay muchos estudios de estimulación magnética transcranial que potencian el aprendizaje, pero eso no es válido, no es viable para un contexto de aula. Por lo tanto, eso es importante entender que este tipo de investigaciones lo que busca es bajar las bases neurobiológicas, ¿ya? Hacia instrumentos que se puedan ocupar en comunidad, ¿ya? Eh, Finalmente, esto tiene mucha importancia para niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual, ya que dentro de los principios básicos de intervención en niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual están las estrategias activas de enseñanza-aprendizaje, y eso implica enriquecimiento ambiental. Por lo tanto, tener conciencia a través de estos instrumentos de cuán enriquecido yo estoy haciendo mi tarea es importante también para ver cuál va a ser el resultado final del aprendizaje de este niño, niña, adolescente con discapacidad intelectual en sí, ¿ya? Por lo tanto, las proyecciones e importancia en la neuroeducación y en la kinesiología, que es el área en que yo me dedico, ¿ya? Principalmente apunta a eso, a generar políticas públicas que se basen en neurociencia y que potencialmente puedan comunicar la neurociencia básica con la comunidad en sí, con la comunidad educativa, ¿ya? Desde el punto de vista kinésico, tenemos que ver que efectivamente el enriquecimiento motor y sensorial, ¿ya? Y eso también implica a otros profesionales como terapeutas ocupacionales, por ejemplo, o psicomotristas, ¿ya? Que hay muchos psicomotristas que no estudian kinesiología, sino que son psicomotristas en sí, nos da a entender de que efectivamente falta un poco de socialización del enriquecimiento motor y sensorial por los resultados de la disponibilidad léxica en profesionales asistentes y educadores, ¿verdad? De los programas de interacción escolar, ¿ya? Y eso implica que es deber de nosotros como colegas que estudian el movimiento, también un poco socializar qué es el enriquecimiento motor en sí y el enriquecimiento sensorial en sí, ¿ya? Y cómo estrategias como la psicomotricidad o estrategias como la integración sensorial nos pueden ayudar al aula en niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Bueno, extiendo los agradecimientos al Servicio Local de Educación Pública Andalén Sur por su disposición al trabajo colaborativo interdisciplinario y a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID de Chile, beca doctoral nacional 2020-21-20 1270 por el financiamiento de este estudio, y les agradezco también su tiempo y quedo atento a cualquier pregunta que me quieran realizar. Muchas gracias.
les gusten realizar preguntas a nuestro ponente, pueden dejar su chat y nosotros se los vamos a hacer llegar para que pueda respondiendo cada una de sus inquietudes. La verdad es que ha sido un tema de investigación bastante amplio, muy extenso, y yo creo que bien valdría poder considerar toda esta información que nos ha compartido el doctor Villot. Cabe mencionar que él se encuentra actualmente en España y es de origen de Chile, ¿correcto? Así es, estoy haciendo una estancia en neuropsicología acá en España. ¿Hace cuánto tiempo está en España, en estos Llevo 2 meses y medio acá en España, principalmente estudiando en reserva cognitiva y enriquecimiento ambiental en niños, niñas y adolescentes pianistas e infractores de ley, que son dos líneas de investigación que tiene el grupo de investigación acá en España. excelente, doctor? Pues es una gran bendición que nos tenga su tiempo para poder compartir toda esta información y todo lo que respecta al tema. Parece que no hay preguntas. Vamos a hacer Ay, un parece que hay espacio. una en el chat. No, tenemos solamente saludos de parte de nuestra audiencia. Y bueno, en todo caso, sí preguntarle también de nuestra parte si el material se le puede hacer llegar a nuestros asistentes. Sí, ningún problema. Yo se lo puedo hacer llegar a ustedes y ahí ustedes lo pueden compartir con los asistentes. Y si alguien quisiera la escala de enriquecimiento ambiental, el autoinforme me la puede pedir y yo se la puedo enviar en formato PDF. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sus redes sociales o cómo lo podríamos contactar? Orlando.villota@gmail.com, mi correo y mi Instagram o Villota. Excelente. Vamos entonces a compartirlo en los comentarios para que puedan seguirlo y puedan tener mayor comunicación directa con usted. Agradecemos muchísimo tiempo, la dedicación a este Congreso Mundial de Neuroeducación Neurociencias que está siendo organizado por Éxito Capacitación Empresarial y por la consultoría Mipro. En futuras ocasiones esperamos contar con su participación, ya que esta es una primera actividad que hemos desarrollado desde nuestra consultoría, pero sabemos que este tema es muy innovador desde la vista de la tecnología, de la ciencia y la educación, y nos gustaría que nos acompañara en futuras ocasiones. Sus ideas sobre Perfecto, cómo muchas la gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Estas instancias son súper valiosas para poder generar conocimiento y poder enriquecer el- el trabajo en el aula. Así que le agradezco muchísimo la consideración de esta nueva versión del Congreso de Neuroeducación. muchísimas gracias por compartir su amplia visión sobre este tema y apreciamos bastante su valiosa aportación. Vamos entonces a continuar. Le agradezco mucho, doctor Villota. Nos vemos pronto. Un abrazo a la distancia. Gracias, nos vemos. Que estén bien, hasta luego.